Ok, damos pues inicio a este panel académico estudiantil. Damos la bienvenida al moderador, el doctor Wilber Castro, quien es doctor en Ciencias Químicas y profesor de la Facultad de Química y Farmacias de la Universidad de El Salvador. Su labor integra docencia e investigación en físico-química, fotoquímica, fotocatálisis, productos naturales y desarrollo de materiales funcionales para aplicaciones ambientales y biomédicas. Ha impulsado iniciativas de innovación científica, formación de talento y colaboración académica, contribuyendo al fortalecimiento de la investigación y la educación superior en El Salvador. Bien. Bueno, hola a todos, muy buenos días. Quiero iniciar esta actividad agradeciéndoles a todos por estar acá, por estar a esta hora. Sé que puede ser una hora difícil. Vamos a intentar que esto sea muy animado para que pues todo salga bien. Y quiero agradecer en especial al ingeniero Julio Rentería, al doctor Alejandro Sosa y al comité organizador pues, por permitirnos estar acá en esta jornada, ¿verdad? A continuación voy a proceder a presentar a los estudiantes que nos acompañan hoy como panelistas, comentarles que tenemos, como ustedes ya vieron acá, tenemos 5 estudiantes que están de forma presencial con nosotros y tenemos un estudiante que va a estar de forma remota, ¿verdad? Así que voy a iniciar presentándolos. Primero voy a presentar a Vanessa Báez. Vanessa es recién egresada de Ingeniería Química Petrolera por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del IEPN, con experiencia académica internacional en la Universidad del País Vasco, en España, y ha consolidado su formación en proyectos de investigación en destacadas instituciones nacionales, como el IMP, el CICATA y la unidad Legaria. Entre sus logros se destaca que ganó el primer lugar en la competencia en el Energytron en México, junto con el equipo Energy Burros. Y esa propuesta, pues, en el mes de octubre va a competir a nivel internacional, ¿verdad? Luego presento a Telma García. Ella es ingeniera mecánica, egresada de la UAM. Cuenta con 3 años de experiencia en la industria metalomecánica, en el área de diseño mecánico, y actualmente ella está cursando el último trimestre del posgrado en energía y medio ambiente, desarrollando un proyecto de investigación relacionado con el almacenamiento térmico. También presento a Juan Barreiro. Él es estudiante del último semestre de la licenciatura de Ingeniería Química en la UNAM. Ha participado en la 14ª edición de la reunión anual de la División de Estados Sólidos de la Sociedad Mexicana de Física y participó tanto en la edición del 2026 del concurso de Ciencias Básicas de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, donde obtuvo el primer lugar global. También presento por ese otro lado a Brandon Ramírez. Brandon es ingeniero petrolero, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2025. En el ámbito profesional, él se ha desempeñado como ayudante técnico del Departamento de Ingeniería Petrolera de la UNAM y cuenta con experiencia en el IMP, donde desarrolló las bases de un software de hidráulica para fluidos y perforación. Además, es becario del Colegio de Ingenieros Petroleros de México. Y también presento por este lado a Ana Hernández. Ana es estudiante de 8º semestre de Ingeniería Química en la Universidad Veracruzana y es actualmente presidenta del Consejo Nacional Estudiantil del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, donde ha participado en iniciativas que están orientadas al impulso de la formación de futuros ingenieros químicos y de áreas afines, así como la promoción de actividades académicas, desarrollo y vínculo profesional. Además, ella ha realizado estancia de verano en el Instituto Mexicano del Petróleo en la Ciudad de México. Y de forma remota pues nos acompaña Cameron Hinojosa, que la tenemos por ahí. Cameron es estudiante de 8º semestre de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Regional Amazónica Iquiam en Ecuador y en los últimos 4 años ha participado como ayudante de cátedra en asignaturas como termodinámica, bioquímica y química general. Además, ella ha realizado proyectos de investigación sobre biomoléculas amazónicas con potencial terapéutico y monitoreo de metales pesados en alimentos y sostenibilidad ambiental. Esto sería de forma resumida
la presentación de cada uno de ellos. Y bueno, vamos a iniciar este foro con preguntas, ¿verdad? Comentarles que las preguntas están organizadas en 3 bloques, en la que cada uno de los participantes se le hará una pregunta en particular, dispondrá de un máximo, y les pido que seamos ahí un poco rigurosos con eso, de 3 minutos para responder, y posteriormente pues vamos a ir alternando a los estudiantes, ¿verdad? De forma aleatoria. Bien, me gustaría empezar quizás esta parte o este foro escuchando, ¿verdad?, estas experiencias más allá del aula que han sido claves en la formación. Y en este caso me gustaría empezar preguntándole a Ana. La pregunta que le voy a realizar es la siguiente. Bien, Ana, además de la formación académica formal, ¿qué experiencias consideras indispensables para que un estudiante se prepare adecuadamente como futuro profesionista? Muchísimas gracias, Wilbert, por la pregunta. Así también me gustaría iniciar agradeciendo al foro por este espacio, así también al IMIC, que es quien confió en mí para poder representarlos en este espacio. Muchas gracias a ambos. Y entrando de lleno a la pregunta, algo que considero puede beneficiar a un alumno en formación es el formar parte de gremios afines a su carrera, en este caso el IMIC. Considero que expande el horizonte de un alumno y no solamente se queda con el conocimiento adquirido en un aula, sino que además se puede relacionar con alumnos de diferentes programas educativos afines a la carrera que estudia, con ingenieros que tienen años de experiencia, que también pertenecen al mismo gremio. Entonces, es una experiencia muy enriquecedora y desde la presidencia del Consejo Nacional Estudiantil he confirmado que ambos van de la mano, no están peleados, ¿no? Es muy importante saber relacionarnos y no solamente es el tener contactos o el empezar a buscar contactos y tenerlos, sino crear una red colaborativa de la cual todos podamos aprender, innovar, crear y en la cual todos podamos aportar algo y no solamente es tener a alguien o el contacto por tenerlo. Entonces considero es muy importante que además de la excelencia académica que debemos tener, buscar relacionarnos y fortalecer esas habilidades de las que tanto se hablan como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, las cuales son muy importantes. Muy bien, gracias Ana, estoy muy de acuerdo con tu comentario y quizás ahora aprovechando el contexto que nos has dejado tú, le voy a preguntar a Juan. Juan, que ha tenido bastante formación en la parte de ingeniería química, me gustaría preguntarte, Juan, si como estudiantes o egresados tuvieron acceso a cursos, talleres o actividades que fueran orientados hacia vinculación con la industria o la academia, y que si consideras que las instituciones educativas ofrecen de manera efectiva esta información para que ustedes como estudiantes puedan aplicar a esos procesos. Hola, buenas tardes a todos. Como estamos agradeciendo, yo también quiero agradecer a la Coordinación de Ingeniería Química, en especial a la maestra Yamilet Vega, por permitirme el representar la institución aquí. Respondiendo a la pregunta, creo que muchas veces los alumnos no se dan cuenta de la disponibilidad de las actividades que tienen alrededor, especialmente cuando uno se motiva por sus gustos y sus pasiones, y hablando con los profesionales, con los docentes, con los laboratoristas, etcétera, uno se da cuenta de que sí hay cierta disponibilidad de muchas actividades. Incluso hay páginas de divulgación de las propias instituciones que muestran una cierta disponibilidad de actividades como estancias, como prácticas, como viajes a refinerías, por ejemplo, que muchas veces los alumnos, por estar en el estrés académico, en el estrés de buscar su propio rol como ingenieros químicos, ignoramos. En general, creo que la UNAM, de manera muy afortunada, sí ha sido capaz de traer de manera exitosa estas actividades a su alumnado. Muchas veces el alumnado se siente, digamos, estancado en sus elecciones, pero creo que con una mejor divulgación a futuro podemos aspirar a que el alumnado se sienta más accesibilidad a este tipo de actividades. En general, la UNAM
imparte cursos de idiomas, de especialización, de programación, etcétera, que sí están a la disponibilidad del alumnado. Y creo que muchas veces lo ignoramos por la vida cotidiana. Entonces yo diría que sí. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Y bueno, tus respuestas muy acertadas me abren la oportunidad ahora de incluir en la siguiente pregunta a Cameron, que no sé si está lista por ahí y nos escucha bien. Hola, buenos días. Perfecto, Cameron. Bien, bien. Bueno, Cameron, gracias por estar aquí con nosotros y estar de forma remota y no habernos abandonado en este esfuerzo. Y me gustaría preguntarte, Cameron, ¿qué actividades académicas o extracurriculares han contribuido de manera más significativa a tu desarrollo profesional y de qué manera han influido en tu formación académica? Esta es una experiencia internacional porque es del Ecuador, ¿verdad? Adelante, Cameron. Hola, hola, muy buenas tardes con todos. Yo quisiera agradecer a la Universidad Regional Amazónica Iquia, especialmente a Alejandra Llerena, quien ha sido mi tutora en todo este proceso y me ha seleccionado a mí para poder presentar a la universidad. También quisiera agradecer a los organizadores, especialmente a Alex Sosa, que ha hecho lo posible para que yo esté aquí presente, y también al director del evento, que es Julio Rentería. Yo, la verdad, bueno, respondiendo a la pregunta, mi formación académica se ha realizado por algunas actividades, ¿no? Como por ejemplo las ayudantías de cátedra, ayudantías en proyectos de investigación y de vinculación, y también estos talleres de liderazgo que hay en la universidad. Todos estos han conformado han contribuido de manera diferente a mi formación académica. Por ejemplo, las ayudantías de cátedra, que todos sabemos que el que enseña aprende dos veces. Entonces, en las ayudantías cátedra ustedes tienen la relación con los estudiantes y pueden enseñar lo que han aprendido durante su formación. También en los proyectos de investigación podemos desarrollar estas habilidades de gestión de proyectos y ejecución de metodologías científicas para llevarlas a cabo. Y con los proyectos de vinculación podemos nosotros vincularnos con la sociedad. Como nos dijo en el panel anterior, hay bastantes formas de vincularse, como académico, social y hasta la industria. Entonces, todo esto lo vamos a tratar de irlo desarrollando en el transcurso de que somos estudiantes, porque tenemos estas oportunidades que nos dan desde las universidades. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Cameron. Me gustó mucho tu respuesta y estoy muy de acuerdo. La interacción que tiene que haber entre la academia y la industria fortalece toda nuestra formación y nos ayuda a afrontar de mejor manera los retos que nos esperan al momento de salir a buscar un trabajo, ¿verdad? Bueno, a continuación me gustaría preguntarle a Telma, quien tiene, digamos, la diferencia de que ya está por terminar un posgrado, y la pregunta para Telma sería: ¿qué mecanismos podrían fortalecer la colaboración entre universidades, centros de investigación e industria para que los estudiantes desarrollen competencias más alineadas con las necesidades del sector energético? Hola a todos. Antes de pasar a responder la pregunta, me gustaría agradecer a los organizadores, a Julio Rentería, al ingeniero Alex Sosa y a mi director de tesis, el doctor Gilberto Espinosa, y a la Universidad Autónoma Metropolitana por brindarme la oportunidad de estar aquí. Pasando a la pregunta, considero que actualmente ya existen varios mecanismos mediante, bueno, la academia y la industria, mediante la vinculación en cuanto a estancias y prácticas profesionales. Como alumnos tenemos la responsabilidad de conocer las herramientas con las que cuenta nuestra universidad y aprovecharlas. Sin embargo, también considero que un mecanismo a fortalecer sería el desarrollo de proyectos en conjunto mediante la academia y la industria, y pues esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Telma. También coincido mucho. Yo creo que en la respuesta que damos al momento, pues está quedando claro que la relación entre la industria y la academia tiene que ser fortalecida, tiene que existir para que la formación sea mejor, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, ahora quizás me gustaría preguntarle a Vanessa, nuestra panelista por acá. Vanessa, ¿cuáles consideras que son los principales retos que enfrentan
los jóvenes investigadores al intentar insertarse en una empresa privada y cómo pueden alinearse sus competencias científicas con la visión comercial de un mercado corporativo? Bueno, gracias Wilbert por la pregunta, y antes de responderla quisiera agradecer a los organizadores, al ingeniero Julio Rentería y al doctor Alejandro Sosa, también a la ESICI, en especial a la doctora Ana Salcedo, por darme la oportunidad de estar aquí, aprender de mis compañeros panelistas y platicarles un poco de mi experiencia. Bueno, regresando a la pregunta, creo que entre la industria pública, en este caso que muchos de los que están aquí me imagino que han estado en alguna institución pública en el área de investigación, como yo estuve en el IMP y en el CICATA, hay una gran brecha entre la industria privada y la industria pública de investigación, principalmente por el tiempo. Yo algunos de los retos que enfrenté cuando estuve en nuestros centros de investigación fue principalmente la falta de recursos en algunos casos. Los proyectos no pueden avanzar si no hay recursos, es uno de los retos. Además hay mucha burocracia en las instituciones públicas, de que primero se tiene que, digamos, aprobar esta parte del proyecto para que puedas continuar y demás. Entonces, esos retos muchas veces nos afectan a nosotros como investigadores, digamos, que apenas comienzan. Nosotros debemos de aprender a ver no solo la parte de investigación, digamos, de ciencia básica, sino también visionar la parte comercial que las empresas privadas de investigación tienen. Esa es una diferencia grande, que cuando nosotros nos queremos, digamos, insertar a la industria privada como investigadores, nos falta. Debemos de buscar esa visión comercial. La viabilidad económica también es una parte muy importante que a veces en las instituciones públicas no se ve. Entonces creo que sí sería bueno que dentro de las instituciones públicas, a nosotros como investigadores o que estamos haciendo nuestro servicio social en esas áreas, pues nos involucren de cierta forma en esa parte de ver la parte comercial, no solo quedarse con investigación que, como ya lo mencionaron, muchas veces se queda en papers, sino ir más allá de eso. Muchas gracias, Vanessa. Respecto al comentario que hacías sobre la burocracia que hay en las instituciones públicas, bueno, yo trabajo en una institución pública y nos ha pasado muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos proyectos de investigación, que queremos comprar un reactivo, un equipo, y hay que presentar infinidad de número de cotizaciones, después que te aprueben la cotización, mandan a pedir el producto, casi un año después ya no vale lo mismo, está más caro generalmente y después ya no te funcionó nada. Y cuando trabajas con sistemas biológicos, si la cepa después de tanto tiempo se inactivó, ya la perdiste. Entonces entiendo muy bien toda la parte de la burocracia y por supuesto que es algo sobre lo que hay que trabajar para generar mecanismos que traten la investigación con procesos diferentes a los procesos que normalmente se desarrollan en esta parte, ¿verdad?, administrativa. Bien, para cerrar esta primera ronda de preguntas, vamos a escuchar ahora a Brandon, quien ya está incorporado, ya trabaja, entonces vamos a tener una perspectiva desde una persona pues, que ya está involucrado en la industria, ¿verdad? Brandon, para usted la pregunta es la siguiente. Una vez incorporado al entorno laboral, ¿cuál considera que ha sido la oportunidad más valiosa que ha aprovechado en su desarrollo profesional? ¿Y qué recomendaciones daría a quienes están próximos a egresar para facilitar esa transición al mundo laboral? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También, igual como mis compañeros panelistas, me gustaría comenzar agradeciendo a los organizadores del foro por la invitación y el espacio, en específico también a la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingeniería, en particular también al ingeniero Yair del Comité Técnico de Jóvenes por la invitación. Retomo. Para mí, la oportunidad más valiosa que he tenido después de egresar no fue una herramienta, no fue un software especializado, más bien ha sido el poder perder el miedo a preguntar y aprender directamente de los ingenieros, de los doctores, de los maestros, de los cuales me he estado rodeando. He tenido la oportunidad justamente de colaborar en algunas áreas en específico. Dicho lo cual, también he tenido la oportunidad de organizar algunas prácticas de campo durante mi estancia en la Facultad de Ingeniería y te das cuenta
de una realidad muy profunda. La verdadera ingeniería se construye en equipo. Te encuentras al operador que ya tiene 20, 30 años en la industria. Y nosotros, como recién egresados, como jóvenes, tenemos algo muy valioso, el hecho de que traemos frescos los conocimientos y podemos conectar esa experiencia que traemos con de ellos con nosotros, ¿vale? También tuve la oportunidad de colaborar un poco sobre el IMP, el mundo de la investigación, y me di cuenta de lo riguroso que se tiene, lo riguroso que es ese medio, las reglas que se tienen que llevar para llevar un proyecto de esa magnitud. Evidentemente, como aquí comentaron hace ratito, existen algunos, por así decirlo, obstáculos, pero afortunadamente la investigación se desarrolla. Y también aprovecho para decir que la investigación necesita del campo, y del campo también necesita de la investigación para el desarrollo. Y por último, me gustaría comentar que he estado muy cercano, desde muy temprana edad, al Colegio de Ingenieros Petroleros de México, es mi gremio al cual pertenezco. Me dieron la oportunidad, y creo en estas instituciones como un medio para formar a jóvenes. Si bien la universidad te da las herramientas, algunas sí sirven, pero hay más. Y tú como joven tienes que ir por ese más. Entonces, aprovecha, conoce tu gremio. En conclusión, pregunta sin miedo. 2, conoce el gremio. Y 3, equivócate. De preferencia, equivócate antes de egresar. Gracias. Muy bien. Bueno, con Brandon finalizamos la primera ronda de preguntas y quiero resaltar de lo que él comentaba, la importancia que tiene el no tener miedo a preguntar y la importancia que tiene equivocarse. El que no se equivoca no aprende. El que no hizo mal una suma, el que no hizo mal una multiplicación y lo regañaron en su casa porque no lo podía hacer, no aprendió. Y entonces hay que equivocarse. Equivocarse es válido cuando estamos aprendiendo, pero cuando ya estamos trabajando hay que tener más cuidado, ¿verdad? Porque una equivocación puede incluso derivar en mi caso, que soy farmacéutico, y me equivoco formulando un antibiótico, puedo generar un problema mucho más grande, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que equivocarse y hay que aprender sobre los errores que hemos cometido, ¿verdad? Y bueno, en base a todo lo que hemos hablado ahora, toda la formación que los estudiantes, de México y también de El Salvador tienen, pues depende de los planes de estudio. Planes de estudio que muchas veces no están actualizados y que no están apegados a la realidad nacional. La realidad es cambiante. Lo que estamos viviendo el día de ahora, hace 1 año o 2 años no era así. Y va a seguir cambiando y los planes de estudio tienen que irse adaptando a esa realidad. Entonces, tomando en cuenta esto, esta segunda ronda me gustaría empezarlo nuevamente con Ana. Ana, la pregunta para ti es la siguiente. Además de la formación académica formal, es decir, la que está escrita en nuestros pensum académicos, ¿qué experiencias consideras indispensables para que un estudiante se prepare adecuadamente a esa? Perdón, esa ya se le hizo, es la siguiente. Con base a tu experiencia, porque sabemos que tú tienes mucha experiencia en la parte de formación, ¿qué cambios consideras necesarios para fortalecer la formación de los futuros ingenieros y prepararlos mejor para el ámbito profesional? Gracias, Wilbert. Considero que algo a fortalecer, en este caso hablando desde mi experiencia en la Facultad de la Universidad Veracruzana, considero que es muy importante reforzar ese vínculo que hace un momento también mencionaban, academia e industria, porque a veces no es tan tangible el llevar el conocimiento técnico al conocimiento ya allá afuera en la planta, ¿no? Es muy importante que, como decía también mi compañero Brandon, perder ese miedo y, por ejemplo, el acercamiento a la industria en la mayoría de carreras es al final del programa educativo, en estancias. Considero que sería muchísimo mejor que se propiciara este tipo de estancias, residencias, proyectos, semestres antes del final de la carrera. Esto con el afán de fomentar esa vinculación con la industria y que los futuros profesionistas perdamos el miedo a la industria, porque
todos los recién egresados y los que vamos a ser recién egresados tenemos miedo a dar ese salto de academia e industria, siempre. Y algo que siempre pensamos es dar un salto al vacío y a ver cómo me va y qué pasa si el ingeniero me regaña. Y pensemos mejor que es un lienzo en blanco, el cual podemos ir construyendo y en base a la experiencia y en base al aprendizaje que vamos a ir ganando, podemos ir mejorando. En este caso, desde la experiencia de la estancia en el Instituto Mexicano del Petróleo, me ha permitido llevar ese conocimiento técnico adquirido en un aula a proyectos reales en los cuales tal vez no conocemos todo, pero también agradezco a los ingenieros que se dan el tiempo de enseñarnos a los que aún somos alumnos y a los recién egresados cosas que tal vez no pudimos ver en la universidad, cosas que no comprendimos, y también ese miedo de no preguntar es muy importante perderlo. Entonces, sí, si se pudiera mejorar algo, considero sería el vínculo academia-industria. Y algo que también le resalto a mi facultad es que dentro de sus objetivos educacionales está el brindarnos herramientas para poder también emprender nuestra propia empresa en distintos ámbitos, en este caso como ingeniero químico. Y es algo muy bueno, ya que no solamente nos cierra el panorama a estar en una planta, operar una planta, diseñar un proceso, sino también a poder generar nuevas oportunidades, ¿no? Que si bien es muy importante que la academia se tiene que actualizar, también los alumnos tenemos que tener esa proactividad de aprovechar todas las oportunidades que la academia e industria nos brindan, pero considero que es muchísimo más importante que si no vemos esas oportunidades, tener la visión para poder generarlas y crearlas. Entonces, perfecto. Es lo importante. Perfecto, me parece espectacular, sobre todo porque hay que aprovechar esas oportunidades. Nosotros, bueno, en particular en la facultad donde estoy yo, buscamos desde el semestre 1 enamorar al estudiante para que se quede con nosotros, porque es muy común, algunas veces, no sé si aquí en México se hace eso, que un estudiante ingresa a una carrera, pero después pide cambio a otra. Entonces nosotros sabemos que el semestre 1 o el primer año, porque allá por ejemplo no se pueden cambiar hasta que no terminen el primer año es importantísimo. Es un grupo masivo porque es un grupo grande, pero nosotros intentamos enamorarlos de la carrera en el primer año, de tal manera que a lo mejor ese estudiante quería estudiar otra carrera, pero cuando llegó ahí se enamoró de la carrera y se quedó con nosotros. Entonces eso es importante, llevar eso a los primeros años para mantener esa matrícula escolar más alta, ¿verdad? Bien, en el panel anterior hablaba mucho sobre estas habilidades que ya dijimos que no les vamos a decir blandas, sino que le vamos a decir habilidades de empoderamiento o habilidades interpersonales. Y la siguiente pregunta, que va dirigida para Brandon, va en ese sentido. Brandon, diversos profesionales señalan que las habilidades de liderazgo y comunicación no siempre se desarrollan plenamente en los planes de estudios tradicionales. En tu experiencia como egresado, ¿qué estrategias has utilizado para fortalecer estas competencias? ¿Y cómo ha sido tu proceso en el desarrollo de estas áreas? Gracias. Esta pregunta es muy valiosa para mí porque los últimos meses de mi vida profesional me ha dado la oportunidad de conocer otro mundo dentro de la academia. En específico, estoy ayudando y colaborando en el proceso de reacreditación de la carrera ante CASEI. Seguramente ya saben qué es CASEI. En el primer panel tuvimos al director general de este Consejo de Acreditación. Y esto es muy importante resaltar, ya que estas acreditaciones aseguran que ustedes como egresados cuentan con ciertas habilidades y competencias, sí técnicas, pero también estas habilidades que empoderan a los ingenieros, ¿vale? Dicho lo cual, me gustaría resaltar también que parte de mi camino profesional ha sido aprender a seguir capacitándose. Ustedes, jóvenes ingenieras e ingenieros, tienen que seguir capacitándose, no deben de cerrar los libros. Esta es una profesión que no se termina el día que toman protesta como ingeniera e ingeniero. Tienen que tener esa labor, esa curiosidad por seguir estudiando, ver qué oportunidades hay para ustedes. Y actualmente, como subsecretario del Comité de Jóvenes de la UMAY, hemos brindado cursos de liderazgo, los cuales tienen como finalidad
Uno, pues sí, empoderar a los ingenieros de diversas áreas, pero también buscar esos líderes del mañana. Los líderes que van a estar justamente al pie, ¿no? En la primera línea de cada una de sus industrias. Son costos muy accesibles. A veces damos becas, de los cuales ustedes pueden ser acreedores para justamente desarrollar estas habilidades que, si bien la universidad tiene una obligación, pero también nosotros tenemos una obligación como estudiantes, como alumnos, ¿no? De también seguirlas trabajando, porque, a ver, somos ingenieros, somos ingenieras, la mayoría que somos aquí. Nosotros aprendemos practicando. ¿Cómo nos enseñaron a derivar, a integrar? Lo pusimos en práctica. Así tú tomes 20 cursos de liderazgo, 20 cursos de comunicación, si tú no lo pones en práctica, no va a llegar a servir. Entonces, practiquen, muchachos, es algo que es fundamental. Y fue parte de mi camino, fue justo tomar estos cursos y ponerlos en práctica. El decir, yo también puedo, ¿no? Puedo incluso tomar nuevamente un micrófono y estar frente a un público, ¿no? Gracias. Bien, gracias, Brandon. Bueno, quiero retomar algo que mencionaban también en el panel anterior, que la verdad que me encantó que fuera antes que nosotros, porque me han servido muchas cosas las que hablaron ahí, creo que a los chicos también. Les decía yo, bueno, estábamos casi sentados juntos todos ahí en la previa para ver cómo se desenvolvía todo, y hablaban, por ejemplo, de esas materias de relleno. Que dije yo, bueno, también aquí en México le dicen materias de relleno, porque en El Salvador así les decimos psicología aplicada a la empresa, administración en farmacia y materias de ese tipo. Pero esas materias que consideramos de relleno son materias que nos ayudan a forjar inteligencia emocional, que nos ayudan a forjar habilidades de comunicación. ¿A cuántas personas pueden ser brillantes intelectualmente hablando, pero tienen problemas a la hora de expresarse o dirigirse al público, a la hora de escribir un documento? Entonces, esas habilidades de empoderamiento se desarrollan en ese tipo de asignaturas y deberían idealmente ser transversales a todas las asignaturas que llevamos. Pero sabemos que nuestros planes de estudio no están desarrollados de esa manera. Es justamente a lo que tenemos que evolucionar. Y a continuación, para hablar un poco más sobre el tema, me gustaría preguntarle en este caso a Vanessa. Vanessa, y la pregunta para usted es la siguiente. ¿De qué forma los alumnos pueden complementar sus habilidades y su valor profesional fuera del salón de clase? Muchas gracias. Creo que esta es una pregunta sumamente importante porque algunos alumnos creen que cuando, como ya lo mencionó mi compañero Brandon, que cuando terminas la carrera ya fue todo. Pero no, desde antes de terminar la carrera hay que buscar las oportunidades, ser proactivos y salir a buscarlas, porque las oportunidades están, pero tampoco llegan solas. Este tipo de foros ayudan mucho. Ahorita no quiero quemar a nadie, pero ya vi algunos que se están por ahí durmiendo. Estos foros realmente, si tú tienes la capacidad de impactar positivamente, por ejemplo, ahorita hay algunos, digamos, no muchos como va a haber mañana, pero hay empresarios, hay jefes de escuela, académicos. Entonces hay que buscar esas oportunidades, salir, conectar con ellos, quitarnos la pena. Yo agradezco mucho a mi escuela porque nos da la ventaja que a partir de, digamos, más o menos la mitad de la carrera, hay prácticas profesionales en las que nos ayudan a insertarnos en la industria. Nosotros buscamos la empresa donde nosotros queremos estar y ellos nos apoyan para que esa empresa nos acepte. Creo que es una parte muy importante. Nosotros como jóvenes hay que hacer prácticas profesionales, estancias, buscar cursos. Creo que eso nos ayuda mucho a enriquecernos como estudiantes y ya cuando egresamos, pues como egresados. Es muy importante que no nos quedemos con lo que nos enseña la escuela, porque la escuela solo nos da las bases. Nosotros hay que ser proactivos, salir a buscar esas oportunidades. Yo participé recientemente junto con mi equipo, por ahí andan, Energy Burros, en un proyecto de buscar la manera de alimentar un centro de datos a partir de gas natural. Y creo que eso a cada uno nos enriqueció de diferente manera. ¿Por qué? Porque aplicamos nuestros conocimientos académicos en un problema real. O sea, es ahí, en esas oportunidades, cuando realmente lo que nos enseñan en la escuela le vemos una aplicación real y un sentido. Bien, muchas gracias.
Muy de acuerdo, y de hecho también quiero mencionar algo que se habló en el foro anterior, y era el modelo de la triple hélice, que es un modelo, por ejemplo, que en El Salvador tiene muy poco tiempo que se menciona. Yo me imagino que aquí en México tienen más tiempo de conocerlo, y que es esa interrelación que hay entre el gobierno, las instituciones de educación superior y la empresa privada, y cómo a través de ese modelo de triple hélice los estudiantes pueden justamente hacer pasantías, ir a las empresas, conocer los problemas de las empresas y idear soluciones para esos problemas. Entonces me parece que esto es bien atinado a lo que hemos estado hablando en este momento, y para enriquecer un poco más de eso me gustaría ahora preguntarle a Juan una pregunta que va relacionada más o menos al tema. Y es que además de la formación académica formal, ustedes han participado en actividades como competencias, han realizado voluntariado, programas de becarios o estancias de investigación. Y de estas experiencias, ¿cuál consideras que ha sido la más relevante para tu formación científica o para la formación científica de los ingenieros? ¿Y qué criterios utilizaron para seleccionarlas? ¿Y qué recomendaciones les ofrecerías a otros estudiantes? Hola, bueno, en general creo que, como vimos en el foro pasado, estamos rodeados de incertidumbre, se dijo como 8 veces y yo lo repito una novena, y para los alumnos es igual de complicado que para quienes diseñan los planes de estudio. Muchas veces creo que todos los alumnos nos cuestionamos, que nos dicen que afinemos áreas de oportunidad, sobre todo las áreas que buscan en la industria, que las habilidades blandas, que las habilidades duras, etcétera. Pero viendo que la industria cambia cada 3 años, cada 2 años, como se dijo en las clases pasadas, para los estudiantes suele ser muy complicado el tener mucha seguridad de qué están persiguiendo. En general, yo lo que recomendaría y lo que he intentado aplicar en mi búsqueda y en mi vida ha sido que muchas veces, si me apasiona el tema, el buscar actividades que lo respalden y que lo sostengan no suele ser una labor tan arduosa como el meterme a un curso de algo que siento que es una debilidad muy fuerte y que intento mejorar. Obviamente se tienen que hacer ambas cosas, porque si no estaríamos fortaleciendo nuestras fortalezas y dejando nuestras debilidades al lado, pero al final del día, si nosotros queremos formar una trayectoria respetable y una carrera académica formal de 40 años, como nos dijeron en los paneles pasados, dada esta incertidumbre, yo recomiendo perseguir las actividades que creemos que nos van a formar de manera enriquecedora, sobre todo. La palabra es enriquecedora. Muchas veces pueden ser tanto cursos de estudio de yacimientos, competencias, de idiomas. Incluso nos damos cuenta de que actividades que pensábamos que eran secundarias nos gustan aún más que las principales, sobre todo llegando al final de la trayectoria académica de la licenciatura, que muchos estudiantes empiezan a desmotivarse y encuentran sustento en sus actividades secundarias. Entonces creo que tener siempre un poco de, digamos, respaldo en sus actividades secundarias ayuda muchísimo al estudiante, porque no tiene que poner toda su emoción y todo su peso en reactores 2. Entonces, bueno, bien, eso sería mi respuesta. Gracias, gracias Juan. Bien, bueno, hemos escuchado varias opiniones de El Salvador y de México, y ahora voy a invitar a Cameron a que nos dé una respuesta a la pregunta que le vamos a hacer, y vamos a conocer de la perspectiva desde el Ecuador, ¿verdad? Cameron, la pregunta para usted es la siguiente. ¿Qué competencias técnicas y habilidades personales considera que ha desarrollado durante su formación y cuáles cree que aún deberían fortalecerse para responder adecuadamente a los desafíos del ámbito profesional? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo, la verdad, estuve escuchando a la conferencista Alicia, que estaba hablando justamente de las competencias técnicas y complementaba 3 conceptos: los conocimientos, los valores y las destrezas. Bueno, todos estos 3 conceptos que ayudan a hacer las competencias técnicas, también se relacionan con la vida personal de uno. O sea, en todo el transcurso de nuestra vida, nuestros valores en casa. Y esto yo lo he realizado, bueno, he cultivado estos valores de honestidad en la universidad, ya que no nos permiten utilizar mucho inteligencia artificial y bueno, nos como que nos regulan. Y bueno, esto
conocimientos que también nos ayudan en el transcurso de toda nuestra carrera, que son las materias, pues, de toda nuestra malla curricular. Y yo pienso que todo esto me ha contribuido a mí para poder generar estas actividades técnicas en los proyectos de investigación, para poderlos gestionar y también poder aplicarlos. Las habilidades blandas, bueno, estas habilidades de empoderamiento que nos ayudan a, a empoderarnos ya de nosotros mismos y de poder hacer nuestra meta, ¿no? Están como el pensamiento crítico, que lo desarrollo yo más en la lectura y en la investigación, de cómo nosotros podemos dar solución a los problemas reales que hay en el mundo. En nuestra Universidad Regional de Sunicaí, bueno, como soy de biotecnología, buscamos más la sostenibilidad y los problemas de la comunidad también, en la que hay de ver los mejoramientos ambientales, o sea, de, de también pensar en el medio ambiente. Entonces, todo esto, analizar una economía circular y ahí aplicar todos nuestros conocimientos para hacer una vida un poco más sostenible y amigable con el medio ambiente. Muchas Bien, gracias. Cameron, gracias por tu respuesta. Además, quiero destacar, perdón, que en el caso de Cameron, pues también ha tenido la oportunidad de hacer actividades docentes, lo que le ha permitido también desarrollar esa capacidad que es explicarle a otros compañeros, ¿verdad?, las cosas que ha aprendido, porque como muchos le hemos dicho ya y lo han mencionado en otras ocasiones, pues aprendemos más cuando somos capaces de enseñarle ese conocimiento o transmitirle ese conocimiento a otras personas, en este caso a otros compañeros, ¿verdad? Así que gracias, Cameron, por tu respuesta. Bien, y para finalizar esta segunda ronda, pues vamos a conocer la opinión de Telma y respecto a la siguiente pregunta. Telma, ¿qué valor diferencial aporta cursar un posgrado y desarrollar investigación, tanto para el crecimiento profesional como para la generación de soluciones a los grandes retos energéticos? Bueno, bien, creo que hoy en día en el que el acceso al conocimiento y a la información es cada vez más fácil, pues desde mi experiencia un posgrado pues brinda las herramientas para analizar esta información, cuestionarla y transformarla en conocimiento útil. Un posgrado no solo profundiza en un área de conocimiento, sino que profundiza en él tomando en cuenta que no es aislado a los demás factores como el económico, el político y el social. Y creo que algo distintivo de un posgrado en investigación es que busca generar conocimiento nuevo, nuevas formas de hacer los procesos y no solamente aplicar el conocimiento que ya se tiene o que ya existe. Y bueno, en general son las razones por las que yo decidí hacer un posgrado y por el cual quiero dedicarme a la investigación. Gracias. Bien, muchas gracias, Telma, por tu respuesta. En definitiva, asumir el reto de hacer un posgrado no es fácil, pero es algo que al final vale la pena, ¿verdad? Bueno, de esta manera hemos terminado la segunda ronda de preguntas. Bueno, vamos a proceder a la tercera. ¿Tenemos tiempo todavía, me parece? Sí, bueno, vamos a la tercera ronda. Y bueno, y como justamente nos quedamos aquí hablando con Telma sobre las posibilidades del posgrado, quiero dirigir esta pregunta a continuación a Juan. Y la pregunta es la siguiente, Juan. Se ha observado que muchos estudiantes optan por no cursar estudios de posgrado tras finalizar la licenciatura, debido a factores como la necesidad de adquirir experiencia laboral, el temor al estar sobrecalificados o la percepción de una menor empleabilidad. En este sentido, ¿qué estrategias han implementado o deberían implementarse en las instituciones educativas para incentivar la continuidad hacia ese tipo de estudios? A ver, esa es una pregunta muy complicada, pero en general creo que la aptitud por la investigación sí tiene que nacer del estudiante, ignorando esta presión que sienten por formarse parte de la industria o de la academia inmediatamente. Creo que a pesar de que muchas veces
el estudiante se sienta presionado a trabajar. Si va a realizar posgrados, implica que siente una vocación por la investigación en general. No es obligatorio hacerlo, pero creo que mecanismos que podrían ser muy útiles para los estudiantes podrían ser, por ejemplo, que ya se implementan, gracias a Dios, las ferias en donde los investigadores y sus equipos de trabajo presentan todos los resultados de las investigaciones que duran años. Y entonces para el estudiante ya no es un proceso lejano y ajeno a uno el poder ver, ok, años y años y años de trabajar en una sola cosa sí pueden tener aplicaciones e incluso aplicaciones que superan las académicas. Obviamente, como hemos discutido en todos los foros, la relación academia-industria es muy complicada y sobre todo los estudiantes no la ven difícilmente, no están involucrados en promocionar sus proyectos académicos a la industria, ni tampoco que la industria busque normalmente los proyectos académicos de los estudiantes, porque es normal, se están formando. Sin embargo, creo que mientras se siga haciendo una buena divulgación de los posibles posgrados y de las capacidades que el posgrado le da al estudiante para formarse como alguien con un mayor criterio, seguiremos yendo por un camino bueno, en donde los estudiantes sigan elegir posgrados antes de dedicarse a la industria. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, definitivamente para lograr esto, algunas veces lo que tenemos que hacer es reacondicionar pues, nuestros planes de estudio para que sean más atractivos a continuar o para que como estudiantes veamos el potencial que tiene el estudiar un posgrado, ¿verdad? En ese sentido, ahora me gustaría preguntarle a Vanessa nuevamente su opinión respecto a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la Academia Mexicana redirigir los contenidos para transitar hacia un aprendizaje más ágil, donde la resolución de problemas reales y la innovación global sean un estándar de evaluación? Bueno, muchas gracias. Creo que haber tenido la oportunidad de estudiar en la Universidad del País Vasco me hizo darme cuenta de dos realidades distintas, tanto académica como socioculturalmente. Aquí en México creo que enfocamos mucho, o se enfoca mucho la educación en la teoría, en las matemáticas. Bueno, en el caso del poli, como siempre se dice, se enfoca mucho a las matemáticas y deja un poco de lado la parte de las habilidades blandas, ¿no? Pero en España yo me di cuenta que los alumnos integraban dentro de cada una de sus materias un proyecto en donde hablaban no solo de la materia de la que se trataba, sino de, no sé, del área de finanzas, de gestión, de ambiental. Entonces, creo que aquí en México se podría aplicar eso mismo, que los proyectos de las materias sean integradores, que no solamente durante el semestre se trabaje un proyecto exclusivo de esa materia, sino que se puedan complementar con otras materias que igualmente se ven dentro de la carrera. No sé si el proyecto tiene que ver con desarrollar, una parte o un proceso de una refinería. Ok, está bien, ahí que puedes integrar pues la parte de diseño, pero igualmente puedes integrar la parte de normativas, de la parte económica. Entonces creo que eso es posible y ayudaría mucho a que cuando los estudiantes salgan pues ya tengan esa visión más compleja de cómo se maneja, de cómo se trata un proyecto ya aplicado en la industria. Y creo que otra cosa muy importante, pero que depende mucho de nosotros como estudiantes, es la mentalidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir más allá de quedarnos con lo que nos enseñan en la escuela. Tenemos que tener esa mente abierta y de no decir, pues estudio una carrera por obligación, porque mis papás me lo dicen. No, sino hay que hacerlo por nosotros mismos, como dicen, por amor al arte. Creo que el sector energético es muy bonito y nos abre la puerta a muchos, no solo a nosotros como ingenieros, sino a demás carreras. Creo que sí es muy importante esta parte y pues como ya lo mencioné, agradezco mucho a mi escuela que igual dentro de sus planes de estudio implementa las prácticas profesionales y nos ayuda a insertarnos en el campo laboral desde a mitad de semestre, de la carrera, para que nosotros empecemos a ver hacia dónde nos queremos dirigir, a la parte operativa o a la parte administrativa, porque como ingenieros también podemos entrar dentro de
de esa área. Gracias. Bien, gracias Vanessa por tu respuesta. Definitivamente los ingenieros tienen muchas áreas en las que pueden participar, no solo la parte operativa, sino que también la parte administrativa, y algunas veces la parte administrativa hasta puede resultar un poco más aburrida, ¿verdad? Pero es necesaria, la parte administrativa es muy necesaria. Bien, como justo hablábamos con Vanessa sobre la importancia de tener proyectos de investigación y de ejecutarlos y todo, toda esa parte que es necesario, porque si me propongo un proyecto tengo que dar resultados, tengo que mostrar que lo que yo propuse funcionó o no funcionó. Entonces, en ese sentido me gustaría preguntarle a Telma cómo puede una investigación desarrollada desde un laboratorio universitario trascender la publicación científica y convertirse en una solución con impacto para la industria o la sociedad. Bueno, como ya lo hemos comentado, considero que proyectos que sean desarrollados en vinculación o en conjunto con la industria son los que tienen mayor probabilidad de ser aplicables o de llegar a un desarrollo tecnológico. En las aulas hay muy buenas propuestas, hay proyectos con mucho potencial, sin embargo solamente se quedan ahí porque pues no hay como que esos incentivos o apoyo para llegar a un desarrollo. Como estudiante de posgrado, soy consciente que las grandes aplicaciones que hoy en día existen pues son el trabajo de años y décadas de investigación, de experimento, y bueno, todas nuestras investigaciones buscan ser un aporte para que esto algún día se logre. Gracias. Muchas gracias, Telma. Bueno, definitivamente mencionábamos que el contexto actual es cambiante, va surgiendo cada vez cosas nuevas, hay que irse actualizando, hay que ir aprendiendo. Entonces, este contexto me viene perfecto para la pregunta que le quiero hacer ahora a Brandon, y es la siguiente. En el contexto actual, caracterizado por áreas emergentes como lo es la transición energética, la autosuficiencia, la inteligencia artificial, la geotermia y el fracking, ¿qué argumentos le darías a un joven que en el 2026 aún está decidiendo su futuro profesional para que considere el sector energético como una opción atractiva? Creo, y muchos de aquí de los presentes van a concordar conmigo, que cuando solemos pensar en el futuro, suele ser muy abrumador pensar en ello. Estamos viviendo y crecimos muchos de nosotros escuchando temas de crisis climática, el tema de la inteligencia artificial ahora, ¿no? El tema del fracking. Entonces, es muy normal que tú, ingeniera, que tú, ingeniero, te sientas abrumado y no sepas por dónde empezar y tengas esa pregunta, ¿por dónde empiezo? ¿Vale? Escoger hoy el sector energético en México no solamente es escoger una carrera técnica o operativa, sino también es una oportunidad que tú tienes para estar en un espacio donde se está reescribiendo un guión, ¿vale? Es estar aprendiendo de nuevas personas, las cuales durante el camino tú vas a tener la posibilidad de aprender. Es fascinante, es todo un mundo el sector energético. Yo soy ingeniero petrolero, llevo 2 años que egresé, o bueno, que terminé las materias y todavía no lo termino de comprender y de digerir todo lo que es ser un ingeniero petrolero. Dicho esto, pues también date la oportunidad de conocer la industria, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Entonces, es un lugar, un espacio que sí te necesita, que necesita de ingenieros, que necesita de las ciencias políticas, que necesita de las ciencias sociales. Entonces, como dijimos hace ratito, es aprender de todos, ¿no? Es estar un equipo multidisciplinario, tienes que tener esa sinergia. Entonces, si tú ya decidiste que esto va a ser tu futuro, ¿dónde puedo empezar? Yo te puedo decir, ya empezaste el día de hoy incluso. Decidiste estar el día de hoy aquí, estar escuchándonos, estar escuchando a los ponentes, que por ejemplo estar de vacaciones. Eso es, créanme, hace la diferencia. Entonces yo les dejo una tarea
que es cuando asistan a estos cursos, a estas conferencias, atrapen palabras nuevas. Si uno de estos temas que se mencionó en la pregunta, fracking, el tema de geotermia, les llama la atención, visualicen quiénes son los expertos, acérquense a ellos. Créanme que yo estoy seguro que estarán encantados de guiarlos en ese proceso. Gracias. Gracias, Brandon. Bien, justamente Brandon mencionaba ciertos desafíos que hay que afrontar, ¿verdad? Y este preámbulo me viene bien para preguntarle ahora a Cameron la siguiente pregunta. Cameron, bueno, al pensar en tu próxima incorporación al mundo laboral, ¿cuáles consideras que serán los principales desafíos que enfrentarás y por qué? Bueno, uno de los principales desafíos que pienso tener es la evolución de la tecnología. Como yo estoy en un área de que todo el tiempo pasa innovándose, pasa em, a nuevos conocimientos, actualizándose. em, esta carrera para poderla terminar se me va a hacer un poco larga, ¿no? Porque tengo que también actualizarme, tengo que también aprender las cosas nuevas que hay. Y, por ejemplo, utilizamos mucho bioinformática para realizar procesos eh, biológicos en, en una computadora y poder reemplazar modelos de animales. Entonces, todo esto realizamos, pero a la final es como muy largo. Em, Toda la actualización, todo toca, parece como esta parte que dijeron los panelistas, el, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar luego, el miedo de querer conocer más cosas y de decir, bueno, tenemos que aprender todo. Y entonces, como que hasta ahí es es un poco complicado lo que podría afectar, pero sin embargo, todas las herramientas que me da la universidad me ayudan a estar actualizándome, a leer artículos, a estas cosas que me ayudan a actualizarme más. Pienso Gracias. que ese es uno de los principales retos que tengo y cuando, bueno, llega la vida laboral, tratar de resolver problemas reales, la parte industrial, porque no quisiera quedarme con los conocimientos que solamente quedan en artículos, sino que también poderlo dar al mundo una solución, a la comunidad, a los pueblos, y eso es lo que yo pienso. Muchas gracias. Bien, gracias Cameron por tu respuesta. Y bueno, vamos a cerrar esta tercera ronda con Ana, con la pregunta que le tenemos preparada por acá. Y en el caso de Ana, me parece que esta pregunta para cierre es perfecta. Y la pregunta para ti es la siguiente. Para un estudiante que asume que su único camino es entrar a operar una planta tradicional, ¿qué papel juega el emprendimiento en la ingeniería química actual y cómo puede cultivarse desde la universidad? Gracias. Considero juega un papel muy importante porque, como lo mencionaba anteriormente, nos abre el horizonte a que no solamente tenemos que estar operando una planta, diseñar DTIs, estar en los diagramas, sino también podemos formular, diseñar, hacer el marketing de un producto propio o incluso estar en el área de consultoría en la parte de ingeniería, ¿no? Entonces, el emprendimiento para un ingeniero es de suma importancia, ya que nos da muchísimas más ventajas y nos abre los horizontes para no limitarnos. Las limitaciones las ponemos nosotros y es importante que si nos la creemos, podemos llegar muy lejos. Perfecto, muy de acuerdo. Y bien, de esta manera hemos concluido las 3 rondas de preguntas que teníamos planificados y ahora me gustaría escuchar una conclusión de cada uno de ellos, pero una conclusión fugaz, de una palabra, una frase corta, sin explicación, un puntualito que nos deja este panel estudiantil o cuál es su mensaje final, pero así sin extendernos mucho, ¿verdad? Empiezo aquí por Juan.
Bueno, muchísimas gracias a los organizadores de este evento y a todas las instituciones que han decidido participar. Agradecemos mucho que nos hayan dado este espacio. Claramente podemos notar que Latinoamérica y el mundo tienen muchos problemas por afrontar y sin duda no son para nada escuetos. Sin embargo, confío en que los estudiantes latinoamericanos van a tener una gran resiliencia y una gran ventaja en el futuro debido a quiénes son y en dónde viven. Y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Juan. Ana. Gracias, igual que mi compañero, me gustaría agradecer al foro, a los organizadores, al ingeniero Julio César, al doctor. Y si me gustaría que se quedaran con algo es, no tengan miedo. Pasar de academia a industria es difícil, pero hay que afrontarlo, no hay que tenerle ese miedo para no hacerlo. Créansela, aprovechen las oportunidades, si no las ven, búsquenlas, y si no, creen las oportunidades para poder aprovecharlas. Pertenezcan a un gremio y si ustedes se la creen, los demás lo harán. Cameron, nos gustaría escuchar tu último mensaje cortito, por favor. Yo agradezco mucho este espacio que me han dado de estar aquí presente. Lo que yo les puedo decir es que una frase cortita que había escrito, que la ciencia adquiere verdadero sentido cuando se pone al servicio de las personas y del planeta. Esa es nuestra misión aquí. Como estudiantes debemos irnos aportando, o sea, conociendo más, aprendiendo más, no dejando de aprender porque, bueno, nunca terminamos de aprender, pero les invito yo como estudiante a que vean sus correos, ahí también están las oportunidades, que chequeen, porque así fue como yo llegué aquí, enviando un correo diciendo si es que puedo participar en una estudiante de Ingeniería y Biotecnología en un panel petroquímico con el tema de bioremediación de hidrocarburos. Y bueno, yo les invito a no parar de aprender. Muchas gracias. Gracias, Todo Cameron. lo necesario. Gracias. Telma, una palabrita corta, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Yo quisiera cerrar diciendo que a lo largo de mi formación he tenido la oportunidad de participar tanto en la industria y ahora en la investigación, y reconozco que hacer converger la academia y la industria es un gran reto. Sin embargo, como academia, como universidades, como industria y como estudiantes, tenemos la responsabilidad de hacer que esto se logre, siempre con la mente abierta a los aportes de las nuevas generaciones. Gracias. Gracias, Telma. Vanessa. Bueno, nuevamente gracias a los organizadores, y a mí una vez hubo una persona que me dijo esta frase y hoy se las quiero compartir con ustedes. Esta frase decía: haz que tus sueños alcancen las estrellas, pero no los sueños que se construyen cuando dormimos, sino los sueños que se construyen con compromiso, con responsabilidad, con aprovechar las oportunidades que la escuela, que los sectores industriales como estudiantes nos dan. Creo que eso es algo muy importante, saber quitarnos esa flojera, esa pereza y aprovechar las oportunidades, porque como ya lo mencionaron mis compañeros, las oportunidades no vienen solas, nosotros hay que salir a buscarlas y aprovecharlas. Gracias. Gracias. Brandon. Bueno, también les doy las gracias. Para mí ha sido pues un honor y un privilegio estar aquí. He tenido la oportunidad de estar en espacios como este, compartiendo un poco sobre las experiencias que he tenido después de egresar. Créanme que yo aprendo muchísimo de todos ustedes, o sea, los que se acercan conmigo. Y si pudiera decir algo, es que se atrevan porque sí pueden. Créetelo. Es muy importante y fundamental que visualices eso. Y antes de ser ingeniero fuiste un ser humano. Tenemos estas habilidades que nos ayudan a empoderar, utilízalas, de verdad, vas a llegar muy lejos. Y estoy seguro que tanto como yo, como ustedes, como mis compañeros panelistas, les espera un futuro prometedor. De parte del Comité de Jóvenes de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingeniería, estamos para servirles y más que decir que gracias. Bueno, vale. Gracias. Gracias, Brandon. Bueno, y quizás para cerrar ya esta parte,
Bueno, en nombre de todos los panelistas que estamos acá, queremos agradecer al comité organizador por esta oportunidad, al ingeniero Julio Rentería y al doctor Alejandro Sosa, que nos han permitido y nos han orientado en todo este proceso. Y bueno, gracias a ustedes por estar acá hasta este momento. Gracias. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Se puede? Sí. Aquí está. Yo también. Gracias. Yo también quiero darles algo a los jóvenes estudiantes. Se habló en un episodio ahorita sobre los errores y como que fue muy laxa la cosa. Les voy a pedir, por favor, que no cometan errores ni de estudiantes. Todos los errores conducen a reprocesos, desperdicios, moral, imagen, retrasos con el cliente. En algún lado pegan. Y México ya no aguanta errores. Por favor, eso de errare humanum et, borrémonoslo del panorama. Muchas gracias. Doctor Wilber, muchas gracias por moderar este panel estudiantil, acompañado por grandes alumnos. Cada uno de ellos fue seleccionado por cada una de sus instituciones, por toda la trayectoria que han tenido. Son ejemplares en muchas cosas y han estado aquí para compartirnos un poco de lo que han hecho y cómo lo han logrado. Nuevamente, muchas gracias a todos. Y bueno, pues en nombre del comité organizador, siendo hoy 22 de julio del 2026, damos el reconocimiento a los miembros del panel estudiantil por su participación en el Foro Universitario de Energía y Liderazgo LARPED 2026. Muchísimas gracias. Si le damos por favor los reconocimientos. Y Cameron, te damos tu reconocimiento virtual, aquí lo tenemos, entonces te lo haremos llegar. Muchas gracias nuevamente.